Buenas tardes, amigos y amigas. Buenas tardes. Les agradecemos su presencia, su participación esta tarde con nosotros, acá Buenas en tardes, esta segunda amigos y jornada amigas. de Buenas tardes. la hora de la ceniza, la jornada de actividades en homenaje a Dalton, a nuestro querido poeta Roque Dalton. Ahora, como saben, estamos por comenzar una conversación bastante interesante, una conversación de las que tenemos poca oportunidad de tener en estos días. Y me refiero a la conversación con el académico, estudioso de la obra de Roque Dalton, James Ifland. El profesor Ifland es especialista en literatura del siglo de oro y en literatura hispanoamericana. También tiene sumo interés y ha sido estudioso durante muchos años de la literatura centroamericana. Y esta tarde nos acompaña para hablar de la vida, obra literaria y el pensamiento de nuestro poeta Roque Dalton. Voy a darle la bienvenida al profesor Ifland, quien está con nosotros ya acá en línea. Buenas tardes, James. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás hoy? ¿Listo ya para conversar? Listo para conversar. Bien, bien. Llevo todo el día trabajando en ese libro que estoy ultimando, entonces, en fin, esa es la continuación de mi día de hoy. Muy bien. La conversación de esta tarde yo espero que sea bastante distendida, cordial. Hemos platicado un poco antes de encontrarnos acá en la transmisión y decíamos que en algún momento será necesario, James, que vengas a El Salvador y que nos hables en profundidad de tus estudios sobre Roque y también, por supuesto, porque sé que hay planes y que ojalá ya se concreten muy pronto, tendrás que venir a presentar tu libro, ¿verdad? Sobre Roque. Sí. Muy bien. Con muchísimo gusto. Perfecto. Bueno, entonces vamos a conversar hoy, vamos a comenzar la conversación hablando precisamente de cómo, digamos, Dalton para nosotros ha tenido una serie de lecturas, ha sido un autor muy estudiado, ¿verdad? En El Salvador y en Centroamérica, es quizá uno de los autores más estudiados, a pesar de que de eso, digamos, a pesar de esa realidad fáctica, sabemos que Dalton es muy discutido, muy debatido, ha sido polémico. A pesar de eso, también sabemos que hay una gran parte de su obra literaria y su obra, toda su producción intelectual, digamos, que no ha sido estudiada. Digamos que hay necesidad de pasar de un escenario de crítica literaria, que ha sido el escenario tradicional, a la valoración integral de su obra. Entonces, en primer lugar, yo quisiera preguntarte, James, ¿cómo valoras integralmente, cómo describirías la obra en su totalidad de Roque? ¿Verdad? ¿Cómo la juzgarías así de manera global? Pues claro, es una pregunta clave. Claro, lo que sucede con Roque es lo que sucede con muchos otros escritores. O sea, yo también trabajo Cervantes, trabajo Quevedo, en fin, y siempre hay la tendencia de la crítica de escoger una parte de la obra, especialmente si se trata de un autor con una obra tan extensa y variada como la de Roque. Roque en ese sentido se compara, yo diría, más con Francisco de Quevedo que con Cervantes.
porque Quevedo también escribía sobre todo. Y lo que ha pasado, claro, la recepción de la obra de Roque ha pasado por diversas fases. La recepción de su obra antes de su muerte, en fin, todas sus conexiones con muchos grandes escritores e intelectuales a nivel latinoamericano, europeo. Luego, por supuesto, tenemos el Roque de los años de la Guerra Civil y obviamente durante esa época se enfatizaba por motivos obvios la obra política de Roque. Sigo con mi caballito de batalla que voy a montarme hoy también. Para mí, en última instancia, Roque era un revolucionario que también escribía, no un escritor que también era revolucionario. O sea, para mí, habiendo estudiado con lupa la totalidad de la obra de Roque, en fin, es evidente que su interés número uno es hacer la revolución. En un poema pregunta, ¿para qué sirve la poesía revolucionaria? ¿Para ser poetas o para hacer la revolución? En ese sentido lo tenía clarísimo. O sea, su gran parte de su obra estaba supeditada a su compromiso político. Y obviamente esa es la parte de la obra que se movilizó durante los años de la guerra. Claro, Roque escribía sobre muchas más cosas que cuestiones políticas. O sea, Roque es, en cuanto a la poesía, es el poeta total. O sea, escribió poemas de amor, poemas sobre la muerte, poemas sobre la soledad, poemas sobre en fin, en fin, todos los grandes temas de siempre, los temas universales. Y claro, en esos poemas no se asoma la dimensión política. Pero en parte, o sea, yo creo que lo que ha pasado desde la guerra, desde la famosa caída del muro de Berlín, etcétera, claro, con una izquierda desorientada, desanimada, ha habido una tendencia de querer borrar realmente el lado político de Roque. Esto sucede por muchos motivos. En la academia en este país, hablar así de pensamiento de izquierda, pensamiento duro, pensamiento revolucionario, no es tan cotizable, no es rentable. Entonces ahora, claro, afuera con el compromiso de Roque, afuera con sus reflexiones de tipo marxista y marxista-leninista, porque era marxista-leninista, no solamente marxista. Entonces nos vamos a concentrar en todo lo demás de su obra y además, por lo menos en este país, y creo que ha tenido resonancia también en Centroamérica, en otras partes de Latinoamérica, ha habido un intento de transformar a Roque en escritor postmoderno, lo cual me parece bueno, francamente me parece una burrada. Y es una burrada, me parece, interesada, en el sentido de que, claro, terminó la guerra civil, la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría se libraba una batalla que una autora británica, periodista muy interesante, Frances Stoner, ella tiene un libro maravilloso que se llama La Guerra Fría Cultural, que en efecto va, en fin, destapando toda la injerencia de la CIA en la vida cultural a nivel mundial, incluyendo Latinoamérica. Y claro, terminó la Guerra Fría, pero y todo, en principio, ese aparato se desarmó hasta cierto punto, pero yo diría hasta cierto punto. O sea, todavía
la izquierda, aunque esté débil, está en la punta de la mira de, en fin, de las grandes potencias capitalistas. Y en ese sentido, yo creo que la guerra fría cultural ha, en fin, ha continuado, y parte de esa guerra es simplemente hacer lo que se ha hecho con Roque, que es precisamente intentar borrar ese compromiso político, no hablar de su marxismo-leninismo, excepto como equivocación de él. Hay una tendencia de estetizar la obra de Dalton y olvidar todo aquello. Y me parece que eso está bien, yo lo entiendo. Yo creo que es una tendencia, es una movida tendenciosa, política, pero bueno, todo el mundo tiene derecho a opinar. Lo que me preocupa a mí es que en última instancia eso ha llevado a todo el cultivo, aparte de postmoderno, claro, el rock bohemio, el rock bebedor, el rock mujeriego, en fin, el rock de los festejos. Y eso es mucho más rentable en la academia. A mí me resultaría, como académico aquí en Estados Unidos, mucho más rentable enfatizar ese lado de Roque. Pero eso es traicionar su legado. En ese sentido, lo que hago en este libro, que en principio Dios y el diablo mediante saldrá en algún momento dentro de este año académico, que es un estudio de la obra total de Roque. Desde la poesía de amor, desde la poesía donde habla del suicidio, que sí lo hace, hasta sus reflexiones sobre la lucha armada revolucionaria, con pelos y señales. Entonces, a mí me parece que para entender este fenómeno, que es Roque Dalton, hay que mirarlo todo, no se puede ir seleccionando. Y por ahí, algunos lectores de la obra de Roque, después de mi libro, no van a querer leerlo tanto, porque verán lados suyos que no calzan en esta imagen del poeta bohemio, mujeriego, etc. Bueno, Sí. me he extendido. Muy bien. Digamos, un buen ejercicio, Jim, sería quizá hacer un recuento, tal vez no exhaustivo, pero sí un poquito más completo del usual, de cuáles son los géneros y las modalidades textuales a las que Roque No, muy bien. se compromete y en las cuales Dalton tiene resultados excepcionales, muy buenos, ¿verdad? Sí, Para la literatura centroamericana. sí. ¿Pudieras hablar un poco de eso? De cuáles son los géneros, digamos, las modalidades textuales? Claro, claro, ante todo, claro, hay que enfatizar el Roque poeta, o sea, no hay vuelta de hoja. Es un poco lo que le pasa a Quevedo. Quevedo, en última instancia, su centro de gravedad es la poesía. Yo diría que otro tanto para Roque. Y claro, dentro de esa poesía hay de todo, hay de todo. Ahora, claro, también está su gran obra de testimonio, que tú has estudiado muy bien, Miguel Mármol, que fue uno de los, en fin, de las obras pioneras de este género tan crucial en el desarrollo cultural y político de Latinoamérica a partir de los 60. Esa es una obra maestra dentro de esa modalidad. Una obra maestra que también ha sido cuestionada desde distintas perspectivas que me parecen muy nocivas, pero no voy a entrar en eso ahora. Luego tenemos ese pobrecito poeta que era yo, que es su novela, que es una obra muy interesante, falta muchísimo, o sea, debemos estudiar esa obra, no ha recibido tanta atención de la crítica, es una obra compleja, difícil de encajar,
obviamente un intento de acercarse a la novela del boom. Él era muy admirador de Cortázar y viceversa. En cierta forma se ve un intento de moverse en esa línea y creo que es una gran obra. Fernando Alegría, un gran crítico chileno, escritor radicado aquí en Estados Unidos, dijo que es una de las grandes obras de los años 60 y que en fin, no se estudia. Luego, claro, tenemos su teatro. Al final de su vida estaba, perdón, estoy con la ronquera, no es COVID, simplemente la ronquera. Al final de su vida, Roque se había volcado hacia el teatro, que es difícil de conseguir, no se consiguen, o sea, tienen más o menos, o sea, según cómo se cuente, como 4 o 5 obras de teatro. Estaba trabajando mucho en ese género. Al final de su vida, yo creo que hubiera seguido, de no haber pasado lo que pasó. También creo que se hubiera metido en el cine, por cierto, tenía muchísimo interés por el cine. Pero en fin, ojalá que se editen las obras de teatro y que nos pongamos a estudiarlas. Pero luego, claro, está el pato feo dentro de lo que es el momento histórico actual. Es decir, su obra ensayística, reflexión política, reflexión de tipo teórico sobre la revolución, su teorización, voy a llamarlo político-militar, porque Roque al final de su vida estaba escribiendo manuales para la guerrilla con pelos y señales. O sea, esta noción de que Roque era este romántico que por despiste se metió en lo que se metió, es una imagen absolutamente falsa. Él sabía en qué se metía y estaba muy dedicado a lo que, en fin, a todo ese proyecto. Él, como tantos y tantos y tantos centroamericanos, latinoamericanos en esa época, viendo lo que pasaba con los intentos de cambiar el triste destino del continente en términos políticos, sociales y económicos, con todos los gobiernos represivos, militares. En el caso específico de El Salvador, claro, lo que fue el golpe de gracia, por así decir, fue el golpe de Estado que se hizo contra Duarte y Ungo en el 72. O sea, un golpe de Estado contra Duarte, que en los años 80 se convirtió en títere de Estados Unidos. Era simplemente un demócrata cristiano centrista. Ungo, en fin, no era Che Guevara ni mucho menos. Los militares en ese momento ni aguantaban a esos dos. ¿Cuál otro camino había? Esta noción de que la guerrilla se metió a pegar tiros porque le gustaba la violencia es absolutamente absurda. Cualquier persona mirando lo que pasaba en Latinoamérica en ese momento se daba cuenta que, en fin, las cosas no iban a cambiar por las buenas. Gran parte de la reflexión teórica de Roque tiene que ver justamente con el gran debate dentro de la izquierda latinoamericana, precisamente entre los partidos comunistas, incluyendo el Partido Comunista de El Salvador. En los años 60, el gran debate, especialmente después de la muerte del Che, era lucha armada o vía electoral. Sobre ese punto, Roque es absolutamente tajante y contundente. Y tenía razón. O sea, el caso, o sea, claro, a nadie le gusta sentirse justificado en sus argumentos viendo la tragedia de otros. Pero claro, lo que pasó con Chile, o sea, que era la gran esperanza de la vía electoral, incluso para el Partido Comunista chileno, en fin, ahí se vio. O sea, esto, especialmente con Estados Unidos encima
metiéndose en todos los procesos nacionales, incluso con un tipo como Allende, por Dios. O sea, para Nixon, para Kissinger era inaguantable. Entonces, Roque, no por gusto, así por... No era cuestión de, me voy a la montaña a pegar tiros. No, o sea, miraba la situación, o sea, su lema era un lema leninista. El análisis concreto de situaciones concretas. Y la situación concreta, en ese momento, de acuerdo al análisis de Roque, en fin, era que esta gente no se va a menos que los saquemos por las armas. Entonces él se puso a reflexionar sobre todo ese problema, con sugerencias, orientaciones muy concretas. Él era gran admirador de Regis Debray, se habían conocido en Praga, eran grandes amigos. Debray hasta el día de hoy lo respeta muchísimo, lo entrevisté en mi oficina hace unos años. Y Debray, claro, su obra que movió el piso a los partidos de izquierda en Latinoamérica es justamente Revolución en la Revolución, o sea, la pregunta, Revolución en la Revolución, donde en efecto él plantea en fin, más o menos es un apoyo teórico a lo que se hizo en Cuba. Llamarlo foquismo es una simplificación, pero más o menos toma el modelo cubano, representado por el Che, Fidel, etcétera, y dice que este es el camino a seguir, incluyendo el énfasis en la lucha en el campo. Entonces, el gran ensayo de Roque en lo que es la teorización de este tipo es justamente su obra extensa, un libro publicado, tiene varios ensayos, publicado en Cuba, donde estaba exiliado, que se llama justamente Revolución en la Revolución y la crítica de derecha. Para él, la crítica de derecha era la crítica que era casi mayoritario en los partidos comunistas en contra de la lucha armada y abogando a favor de la vía electoral, incluso en El Salvador. Por eso él terminó rompiendo, como ustedes saben, con el Partido Comunista, porque decía que esto no sirve. Entonces, gran parte de su reflexión, pero en estas obras debería insistir mucho en la calidad de la prosa de Roque. Claro, todos nos fijamos en su poesía, pero era un prosista increíble, con una prosa maravillosa, bien hilada, un léxico perfecto, en fin, era un gran ensayista, en fin. Así que me parece que hay que leer esas obras también para entender el fenómeno total. Estamos hablando de Roque total, ¿no? Así es. En ese sentido, Jim, quiero hacerte otra pregunta. Sí, digamos, como para recapitular, Roque hace exploraciones y escribe, digamos, concretamente diversos géneros, poesía, relatos, novela, dramaturgia, ensayo, hace periodismo también, ¿verdad? Periodismo, absolutamente, sí. Periodismo. Hace radio en Radio Habana, Cuba. Sí. Tienes mucha razón en que seguramente si él hubiera tenido más tiempo hubiera hecho cine, porque aparte de dramaturgia también hizo algunos guiones de radio y seguramente se habría entusiasmado con el cine porque en los años 50 acá en El Salvador trabajó en televisión. Sí, exactamente. Entonces, Sí. Dalton es un autor mucho más amplio, mucho más diverso, con una obra que abarca prácticamente todos los géneros y además a veces con unos experimentos formales que van más allá de los géneros concretos. Exacto, exacto. Por ejemplo, entre el 66 y el 73, sus experimentos como Historias Prohibidas del Pulgarcito, Sí, ya mencionaste a Pobrecito Poeta que era yo, el mismo Miguel Mármol,
son textos bastante híbridos, ¿verdad? No son textos que guarden las formas de una manera muy estricta, sino que son unos experimentos formales que van mucho más allá de los géneros tradicionales, ¿verdad? Pero también decías que entre toda esa obra, quizá la parte más soslayada, la parte que se echa a un lado por conveniencia política, es toda su ensayística política, ¿verdad? Es toda su reflexión, digamos, sobre la lucha armada, su reflexión sobre la situación política del país, y esos son ensayos. También hay mucha crítica de la cultura, ¿verdad? En sus ensayos Sí, y de la absolutamente. literatura. Y esa parte de la obra empieza como a madurar y a producirse más, diría yo, vos me darás tu opinión, después de su estancia en Praga, ¿verdad? Del 66 en adelante, y luego abarca también en buena parte su etapa clandestina, guerrillera. Sí. En tu estudio sobre la obra de Roque, has estudiado entonces esta parte ensayística política, que va desde los años mitad de los 60 hasta la parte clandestina de la etapa guerrillera. Así es, Sí. digamos, tu explicación abarca eso. Por eso, en fin, la confección, la composición de esta obra, o sea, yo llevo trabajando sobre el tema de Roque desde hace, ahora casi 40 años. Ahora, este libro, que, en fin, que saldrá en El Salvador, es fruto de 20 años de investigación y luego todo el proceso de composición de la obra. Y claro, tengo unos excelentes amigos que siempre estaban encima. Y Jim, ¿cuándo sale ese libro? ¿Cuándo sale ese libro? ¿Cuándo sale ese libro? Entonces yo les dije, un momento, yo quiero hacer la obra que Roque merece. O sea, quiero el Roque total, el título que escogiste tú y que me parece excelente. Y por tanto, o sea, en efecto, claro, hay algunas cosas que he dejado fuera. O sea, tiene dos, hay comienzos de dos novelas más que están solamente en forma parcial. Yo por ahí dedico un poco de atención a esas obras, una de ellas dedicada a su padre, el millonario norteamericano, filibustero, según él. Y luego otra que se llama Miriam, pero en fin, hay cositas que hay que buscar los manuscritos más completos de esas obras antes de ponernos a analizar. Pero en fin, aparte de estas pequeñas lagunas, he hecho de todo, incluso yo no sé si han salido todavía, no sé si el archivo de la Fundación Dalton tiene estos textos, pero en un viaje de investigación a Cuba en el año 2006, estaba trabajando yo en Casa de las Américas, me entrevisté a un montón de gente. Por cierto, mucha gente no sabe que Roque es responsable por el lanzamiento de las carreras de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Eso me lo dijo Silvio en una entrevista. Eso era otra parte de su actividad. Pero bueno, en Casa de las Américas, en fin, junté mucho material y bueno, justo cuando me iba, de repente aparecieron otros textos que yo no había visto en ninguna parte. Y por ahí están ya impresos, pero creo que no. Y son los documentos internos que él estaba escribiendo ya integrado al RP y como parte en fin, de la dirección de esa incipiente, en ese momento incipiente organización. Y él está a cargo de marcar líneas
estrategias, líneas de praxis para esa nueva organización, relativamente nueva. En ciernes, vamos a llamarla. Y entonces ahí, justamente, si no me equivoco, veo en esos textos los motivos detrás, o sea, los motivos detrás de lo que le pasó. O sea, una diferencia en respecto a la línea política por la cual abogaba él y la línea por la cual abogaba en fin, la dirección, la cúpula de la organización. Entonces, creo que el último texto que tengo es en fin, es de hace, bueno, yo diría de 2 meses o tal vez menos antes de su muerte. Entonces, ahí se ve Roque. Claro, esta es la misma época en que está escribiendo lo que se suele llamar poemas clandestinos. Como tú sabes, el nombre real de ese poemario es Historias y poemas de una lucha de clases. En fin, se puso poemas clandestinos. Está escribiendo esa poesía y simultáneamente está escribiendo o sea, sigue con esa prosa granítica, clarísima, hablando sobre el camino que debía de llevar esta nueva organización. No quiero adelantarme demasiado, pero en fin, yo creo que la gente sabe que en parte el problema es que él, bueno, en fin, voy a parar ahí, pero tiene que ver con cuestiones de estrategia y hasta qué punto convenía elaborar más la conexión con las organizaciones populares, los sindicatos, los estudiantes, etc. Esa es la línea que quería él y la otra facción quería hacer otra cosa. Bien. Eso está ahí. ¿Consideras que esta obra política de Dalton, estos ensayos del final ya de su vida y de su trayectoria literaria, todavía pueden decirnos algo? O sea, nos dicen algo para el presente. ¿Los jóvenes crees que pudieran estudiar estos textos y aprender algo de lo que ocurrió y algo de lo que está por venir para el país, ¿verdad? ¿Crees que podría haber una especie de intercambio ahí generacional? Yo creo francamente que sí. No necesariamente estudiando estos lo que yo acabo de comentar son documentos internos de una organización clandestina. No sé hasta qué punto vienen al caso, aunque hay algunos puntos ahí que sí vienen al caso todavía. Lo que plantea esa pregunta clave, porque claro, sé que hay mucho entusiasmo por el rockero, por así llamarlo de alguna manera. Y claro, hay tanta vida, tanta energía, tanta creatividad, tanta imaginación en la obra de Roque, que claro, tiene que atraer a los jóvenes. Y me parece muy bien. Él tiene, parte del libro tiene que ver con sus reflexiones sobre la juventud, el énfasis en la juventud. También tiene, por cierto, su obra ensayística, un ensayo excelente sobre el papel de los estudiantes en las luchas sociales y comentando la situación en la Universidad de El Salvador con las fuerzas represivas encima constantemente. Y, en fin, reivindicando el papel, pero de una forma apasionada, reivindicando el papel de los estudiantes en los movimientos sociales. Pero también yo diría que estamos en un momento curioso de la historia. Muchos compañeros, muchos colegas, en fin, han tirado la toalla
el nuevo orden neoliberal es inamovible. En efecto, estamos al fin de la historia. Claro, eso pensaban los egipcios, que los faraones iban a continuar para siempre, el Imperio Romano que iba a continuar para siempre. Y ahora estamos con la idea de que este sistema socioeconómico que en fin, nos domina, el sistema capitalista, en fin, que esto es para siempre. Este sistema que es, en fin, cuestión de redondeando unos 400 años, capitalismo industrial 200 años. En fin, es un fenómeno muy reciente, pero ya se ha declarado para siempre esto. Me gustaría, bueno, de alguna forma estar aquí dentro de 200 años y ver lo que están diciendo sobre este momento en que tanta gente como tira la toalla y dice, bueno, esto es lo que hay. Y menciono esto porque hay muchos esfuerzos al nivel ideológico. Sí existen los famosos aparatos ideológicos del Estado, usando la terminología de Althusser. O sea, que están aquí encima de nosotros siempre y encima de la mente de los jóvenes, constantemente, con un auténtico lavado de cerebro. O sea, si van a pensar en términos de cambio político, hay que pensar exclusivamente dentro de estos parámetros de lo que hay ahora. Hay diferentes formas o sea, se suele llamar democracia, pero, en fin, en mi país, en este país, Estados Unidos, la gran democracia, la mejor democracia del mundo, en realidad no hay democracia. En última instancia, hay un libro muy interesante que habla de una plutocracia populista. El famoso filósofo francés de izquierda muy bueno, Alain Badiou, creo que tiene la definición perfecta. Lo que hay aquí en Estados Unidos, en El Salvador, en Francia, en Inglaterra, Italia y donde quieran, no es democracia, sino parlamentarismo capitalista. O sea, es un sistema parlamentario, una especie de sociedad de debates, pero ya las premisas básicas de los debates ya están preestablecidas. Y simplemente hay unos parámetros que están bien definidos. No intenten pensar fuera de estos parámetros. Vayan por la vía electoral. Si quieren cambiar, bueno, preséntense a las elecciones. Sí, James. sí, dime, iba a llegar al grano, pero justamente sé que esto puede sonar absurdo, pero hay diferentes filósofos actuales que más o menos respaldarían lo que estoy diciendo o viceversa. O sea, un tipo como Zizek, que está muy de moda, o sea, ese sigue predicando una izquierda dura, la necesidad de volver al pensamiento de Lenin. Pero claro, con un ayornamiento, con una puesta al día de ese pensamiento. Lenin, si estuviera vivo ahora, no estaría necesariamente pidiendo que se repita lo que él estaba diciendo en 1917. O sea, análisis concreto de situaciones concretas. Pero siempre reconociendo que en última instancia, al final del día, está el problema del Estado en el centro de todo. ¿Quién controla el Estado? Es la pregunta central de Lenin. Hoy en día es la misma pregunta. ¿Quién controla el Estado? Porque en efecto, o sea, lo que se ha visto en Latinoamérica recientemente, lo que le pasó a Evo, que seguía las reglas, lo que pasó con Dilma Rousseff, lo que pasó con Lula, lo que pasó con el presidente, que se me escapa su nombre siempre, en Honduras. O sea, ahora el sistema que hay,
O sea, ya no el golpe de Estado a la antigua usanza con generales bigotudos. Ahora los golpes de Estado, para acapararse del aparato del Estado, pasa en fin, por los mismos mecanismos de estos sistemas supuestamente democráticos. O sea, en fin, hay una fórmula para sacar un presidente ahora, a través de los mecanismos. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Y con esto cierro. O sea, esos jóvenes tienen que leer un libro rojo para Lenin, que es un poema, es un poema que no se estudia. Incluso críticos y amigos muy inteligentes míos, algunos salvadoreños, echan lodo a un libro rojo sobre Lenin. Pero es un error, es una obra realmente que tiene mucho que enseñarnos, incluso diría yo, a esos jóvenes. Porque es justamente una demostración de un pensamiento leninista vivo, flexible, capaz de cambiar, pero siempre con una lucidez y teniendo las cosas muy claras. Que este sistema que tenemos, lo tengo aquí en Estados Unidos, lo tienen ustedes en El Salvador, en fin, tiene reglas que están diseñadas para que no cambie nada. Y los estudiantes tienen que interiorizar eso. Este sistema no nos va a permitir la justicia económica, la justicia social. Podemos empujar hasta aquí y luego, ¡pum!, cae lo que cae. Entonces, yo recomiendo, sé que suena como dinosaurio o cómo puedes estar hablando de Lenin. Recomiendo mucho el pensamiento de Zizek sobre este problema. También hay de hecho, el mejor ensayo sobre un libro rojo para Lenin es de un pensador argentino que se llama Néstor Cohen, K-O-H-A-N. Y él explica exactamente por qué ese libro, que es el menos estudiado, el más repudiado, tiene cosas que decir a los jóvenes, en fin. Pero sé que mucha gente se estará rompiendo la vestimenta con estas declaraciones, pero en fin, es así. No, bueno, yo sí también acompaño, digamos, esta reflexión que haces. Creo que en Centroamérica las condiciones políticas, económicas, sociales que vivimos todavía presentan muchas raíces de injusticia social que Dalton estaba denunciando en los 60, en los 70. Absolutamente. Y lo que... Y están los sospechosos de siempre. Entonces, además de eso, vivimos, como acabas de señalar también, un momento en el que los autoritarismos, los aires dictatoriales, los golpes de Estado con otras modalidades están a la orden del día. Entonces, uno diría que no es realmente tan descabellado volver a leer la realidad y tratar de interpretar lo que está pasando también a la luz de ensayos políticos como los de Dalton, o incluso obras con un gran contenido estético transgresor como un libro rojo para Lenin o como Historias prohibidas del Pulgarcito. O, por ejemplo, si puedo intervenir, hay un excelente editorial, bueno, en español es Ocean Sur. Ocean Sur, esta editorial muy interesante de izquierda, no sé si está publicando ahora, ha publicado un montón de cosas, creo que entre las cosas que publicó esta editorial es el título yo lo llamo Sociología comprometida. Es una obra porque Roque también estudió antropología, por cierto, en México.
y escribía lo que yo llamo sociología comprometida. En este caso me refiero a un ensayo muy interesante. No es exactamente un ensayo, ahí volvemos a lo mismo, es un collage, ensayo y collage que llama El aparato imperialista en Centroamérica. Y luego tiene un subtítulo, que es una obra extensa, o sea, más o menos lo acabó justo antes de irse a El Salvador. El editor del tomo, que es, en fin, uno de los que trabaja en Casa de las Américas, explica, creo que es Aurelio Alonso, en fin, él dice que esa obra estaba incompleta, que son apuntes que Roque tenía para una obra que iba a elaborar posteriormente. Pero yo argumento en mi libro que no, o sea, sigue la misma línea de historias prohibidas, es un collage. Libro Rojo es un collage. En fin, yo diría que Miguel Mármol es un collage. Yo diría que pobrecito. Ahí está, perfecto. Bueno, esta obra, muy bien, esta obra, como señala el que hizo el prólogo, creo que es Aurelio Alonso, creo que es. Aurelio Alonso. Exacto, él explica, él dice que, bueno, ¿por qué publicar esto ahora? Entonces, lo que dice él, y con mucha razón, si uno lee eso hoy, en el año 2020, el mismo dispositivo de control ideológico, político, social que existe ahora, en fin, es lo que Roque describe a finales de los 60 y comienzos de los 70. Claro, con algunos cambios, pero estamos hablando esencialmente del mismo mecanismo puesto al día, un poco más puesto al día, o sea, no hay que tener tanto gorila corriendo por ahí. Ahora son gorilas, pero se viste de civil. Entonces, en fin, condominio, esencialmente condominio, o sea, él ahí, su, 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 eh, su premisa central de esa obra y de tantas otras obras, es que el enemigo número uno de los pueblos centroamericanos y él diría latinoamericanos es, en fin, desgraciadamente es el país del que yo soy ciudadano, que es el imperialismo norteamericano, el enemigo número uno. Y ahí expone todos los aparatos de control a todos los niveles que había. Esos aparatos todavía están un poco más disfrazados, pero existen. Otra cosa que dice, o sea, hablar de una, o sea, que la clase dominante salvadoreña, o sea, no es, o sea, usar ese término es una imprecisión, porque en última instancia esa clase local, esa oligarquía local, es simplemente un títere de los Estados Unidos. O sea, en fin, hay una clase dominante imperialista y estos son títeres menores en ese aparato. Entonces, va por esa línea y, si no me equivoco, las cosas no han cambiado tanto. Eh, bueno, Jim, otra pregunta que quizá sería la pregunta ya de cierre, y vamos a hablar unos 15 minutos también de las preguntas que están en el Facebook, en línea, de la gente que nos está viendo y escuchando. La pregunta que te quiero hacer al final es, eh, digamos, después de haber explorado la obra ensayística de Roque y de habernos dado estas coordenadas que nos decís sobre lo que podemos aprender todavía de Dalton en lo político, en lo poético, en lo literario, digamos, en su lección general, vital, ¿cómo ubicarías a Dalton en América Latina? Es decir, él es parte de una generación muy potente, ¿verdad? Hay Sí, escritoras bastante destacados sí, con los cuales
tenía plena comunicación. Sí, sí. Entonces, tanto desde el punto de vista político como literario, ¿cómo ubicarías a Dalton? No, fue una figura absolutamente clave de esa época. Date cuenta que, claro, está en Cuba, está en La Habana. Bueno, había estado a principios de los 60 y luego a partir del 66 más o menos hasta que se volvió a El Salvador en el 73. Y como ha dicho, no me acuerdo qué historiador de la cultura, en esos años, estamos hablando de los 60, comienzos de los 70, La Habana era el París de la vida cultural latinoamericana. Ahí va todo el mundo, ahí va todo el mundo. Y Roque, por esa tremenda personalidad, o sea, en fin, si hubiera una forma de conversar con él, ahora sería un placer. Todo el mundo, por motivos obvios, era un tremendo conversador, un tipo con un sentido de humor, o sea, tenía una capacidad, era una figura carismática. Y claro, él estaba, cuando yo estaba en Cuba no había nadie, de los que no había nadie que no hubiera tomado un trago con Roque. O sea, tenía una capacidad de socializar, etc. Entonces, él estaba trabajando en Casa de las Américas. Era muy amigo de Fernández Retamar y de Aide Santa María. Y, por cierto, Roque es el que le convence a Aide que abran el auditorio de Casa de las Américas para Silvio Rodríguez y para Pablo Milanés, porque ellos no estaban, no daban conciertos por ahí, no había salida para ellos en ese momento. Entonces, Roque, pero también, aparte de esa cuestión musical, él está en conexión con todos los escritores que están viniendo. Claro, muchos de ellos, después del caso Padilla, en fin, se fueron a la derecha, un tipo como Vargas Llosa, el mejor ejemplo de todos. Pero Roque está conectado con todos y se escribe con todos. Y lo admiraban y lo querían muchísimo. Y él ahí estaba, entre otras cosas, él estaba metido en todo, por lo menos en algunos años, en lo que era la gestión del premio Casa de las Américas, que en ese momento está en su momento de mayor resplendor. Entonces, no era solamente, tenía correspondencia con muchos escritores latinoamericanos, en fin, muy importantes. Tenía muchísimas conexiones con México y las grandes figuras mexicanas. Entonces, en ese sentido, esto es importante. Él, claro, había en esa época algunos que se echaron sobre él, como también se echaban sobre Cortázar, argentinos, que se echaban sobre Cortázar por haber seguido una línea cosmopolita que, en fin, que no estaba prestando suficiente atención a sus raíces nacionales, que él no era, en el caso de Cortázar, que no era argentino, sino que semi-europeo. Y en El Salvador también había debates por el estilo sobre Roque, y dentro de Cuba también, si no se estaba cosmopolitizando, por así decir, demasiado. Acá, hoy justamente, a propósito de esto, estaba mirando una carta que Roque le escribió a Álvaro Menéndez Leal, gran amigo, grandísimo escritor, por cierto. Es un tremendo escritor, amigo de Roque. Y ahí, justamente, Menéndez Leal le critica a Roque su énfasis en El Salvador,
es demasiado guanaco, por así decir. Pero justamente Roque dice textualmente, no, el guanaquismo es, en fin, no quiero abandonar eso, no puedo, es fundamental. Y él usa el término guanaquismo y guanaco, o sea, yo soy escritor guanaco. Pero a partir de guanaco, claro, él accede a lo que es la cultura universal y le echa en cara a Menéndez Leal, le dice, al final Borges, también una gran figura cosmopolita que tiene conexiones con la cultura universal, etcétera, etcétera, dice textualmente, más o menos textualmente, no te olvides, Borges más que nada es escritor argentino, yo soy escritor salvadoreño. Entonces, a donde voy con esto es que, claro, tenía toda esa red enorme de conexiones con la producción cultural a nivel mundial, hombre cultísimo que se había leído de todo, estaba abierto a los llamados experimentos de vanguardia, etcétera, pero al final del día, o sea, tengo toda una parte del libro tiene que ver con su amor por El Salvador, su compromiso total con El Salvador y que él se considera esencialmente escritor salvadoreño. Bueno. Muy bien. Bueno, Jim, ahora vamos a atender las preguntas que nos han hecho llegar por medio de la transmisión y por medio de chat. Hay tres o cuatro preguntas. Dime. Las voy a leer todas para que Sí, las no comente. sé. Voy a ver si puedo ver en el chat. La primera pregunta dice, ¿dónde se pueden encontrar las obras dramáticas de Roque Dalton? ¿Las obras? Dramáticas, Dramáticas. Oh, bueno. teatro. La segunda, voy a leer sí. para que las Mm. veamos todas y las comentemos. La segunda dice, se pueden identificar en el pensamiento político de Roque elementos específicos de la identidad salvadoreña y qué elementos de esa identidad se vuelven universales. La otra pregunta es si has estudiado la parte surrealista de la obra poética de Dalton y qué opinión te merece. Y las puedo repetir después, solo las estoy leyendo todas. No la otra dice, si consideras que es necesario incluir la obra total de Roque Dalton en la currícula de educación del país, de El Salvador, si esto consideras que influiría en el futuro, ¿verdad? Por ejemplo, de los jóvenes, ¿verdad? De la gente joven, si la gente joven se entusiasmaría con esto, ¿verdad? ¿Qué implicaciones tendría? Esas son las preguntas que tenemos. Bueno, la primera es, ¿dónde se encuentra la obra dramática? Bueno, esa es buena pregunta. Hay, si van al Museo de la Palabra y la Imagen, cuyo director, Santiago, o sea, Consalvi, gran amigo mío, ahí van a poder acceder a por lo menos algunas de estas obras. O sea, yo estuve en el año 2006 haciendo investigación en el MUPI en fin, con la ayuda de Santiago en el MUPI y, en fin, ellos tienen un archivo que les fue concedido por la familia Dalton y hay fotocopias de varias de estas obras. Una está, yo creo que hay una de ellas que está impresa y está también, yo creo que saqué mi copia en el MUPI. Lo que a lo mejor nadie tiene, o sea, yo tengo, no sé si Juan José está escuchando, pero cuando hice este viaje de investigación a Cuba, conocí a Miriam Lescano, que, en fin, actriz, director de teatro,
que era la pareja sentimental, vamos a llamarla así, de Roque antes justo antes de irse a El Salvador. Cuando está en el proceso um, de prepararse para irse a El Salvador, él está trabajando en una obra de teatro que se llama algo así como Animales y Héroes de las Tierras del Sol. En fin, estoy citando por memoria. Y él había aludido a esa obra en diversos momentos. Y ella me concedió una fotocopia de esa obra. Y también tengo, y no sé si está en el archivo de Fundación Dalton, yo tengo la correspondencia de Roque con ella sobre esa obra, o sea, preparándose para ir a El Salvador y a su destino. Él estaba ultimando una obra de teatro. Debería mencionar que en su obra de teatro, por lo menos en 3 de los 4 casos, él trabaja con otra persona. O sea, es coautor. En este caso es coautor con Miriam. Entonces, hay tanto trabajo que hacer para organizar lo que son los archivos de Roque. En fin, hay montones de cosas que hacer. Entonces, ojalá que algún día salga un bonito tomo con esa obra dramática. Y bueno, si resulta que yo soy el único que tiene animales y héroes de la Tierra del Sol, en fin, voy a ver si podemos hacerlo disponible. Si Juan José Dalton está ahí escuchando, Jorge, en fin, por ahí ellos ya lo tienen. Jim, entonces vamos a cerrar la actividad con la respuesta de las últimas preguntas. Ok, vamos. Voy a tratar de resumirlas, ¿verdad? Una habla sobre la identidad de Dalton, o sea, la identidad salvadoreña en la obra de Dalton. Sí. Y está patente en la obra de Dalton y cómo esas señales de identidad pueden también ser identidad universal, ¿verdad? Segundo, la parte surrealista de la poesía de Roque. Sí, sí. Por último, también desde Ecuador nos preguntan por esta, digamos, relación entre Dalton y Cardenal, que tiene un momento polémico en Casa de las Américas, ¿verdad? Sí. Cuando él renuncia a Casa de las Américas. Sí. Pero también la pregunta menciona a Nicanor Parra. Bueno. Si Nicanor Parra está relacionado, digamos, con Roque y con su obra, sobre todo por la antipoesía. Sí. Bueno, rápidamente, comienzo con lo del surrealismo. Yo sé que hay por lo menos un crítico que enfatiza mucho la dimensión surrealista de Roque. Incluso, tú a lo mejor ya sabes a qué me refiero, pero habla de Miguel Mármol como surrealismo testimonial. Roque admira el surrealismo, tiene momentos surrealistas. No existe escritura automática, como dice este crítico en el que estoy pensando. No hay escritura automática. O sea, la relación de Roque con el surrealismo es más bien en fin, una especie de afición, una admiración. Tiene un poema dedicado a André Breton, eso es cierto, pero llamarlo surrealista me parece un error y sobre eso me voy a exponer más en mi libro. Cardenal, una amistad profunda, fundamental. En efecto, no sé si la pregunta que viene de Ecuador, Cardenal y también creo que Antonio Escarmeta, que es amigo mío, ahí en Chile, que estaban en jurados de Casa de las Américas, los premios, creo que en el año 70 creo que fue. En fin, Cardenal quería ir un poco por la libre y hubo problemas con Casa de las Américas que, en fin, no me voy a meter en eso. Lo que sí me parece sumamente importante es un texto que yo comento, que es el fruto de 2 entrevistas que Roque hizo con Cardenal, 2 conversaciones. Por cierto, Roque fue alumno de un primo jesuita de Cardenal,
en el externado de San José. Entonces había una conexión por ahí. Roque, otra cosa que yo exploro en mi obra es la dimensión religiosa de la obra de Roque. No la mencioné antes. Él, como todo el mundo, todos que reciben una educación religiosa, uno puede decir, no, ya, yo soy ateo, rechazo todo eso. Pero los muebles están guardados ahí o en la buhardilla y en fin, en fin, toda gente incluso Roque, que era católico ferviente hasta que saltó al comunismo, era católico, y luego saltó al comunismo. Pero él, claro, reflexionó durante toda su vida sobre los vestigios de esa religiosidad y reflexiona sobre lo que yo llamaría la refuncionalización de su fe religiosa. En ese sentido, tenía muchos temas que comentar con Cardenal. Y en esas conversaciones vemos, claro, ese momento álgido de la teología de liberación. En ese momento, Roque está empujando a favor de una sinergia entre la izquierda marxista-leninista y toda la gente que estuviera metida en lo que era la teología de liberación y las comunidades de base y todo ese movimiento. Y habla de la necesidad de trabajar juntos con cristianos progresistas. Y en ese sentido hay una relación muy fructífera. Con Parra, hay momentos, Nicanor Parra, hay momentos en que él parece admirar a Nicanor Parra, pero en algún momento cortó. Y en fin, no había conexión. Quiero volver a lo de estudiar, los estudiantes y al nivel secundario y universitario. Yo tuve una propuesta que compartí con Juan José Dalton hace unos años. O sea, yo creo que se debería estudiar la obra de Dalton. Obviamente hay que hacer una selección. Pero me parece que tomando en cuenta la trascendencia del legado de Dalton, se debe estudiar al nivel secundario y luego también al nivel universitario. Yo creo que se podrían diseñar unidades de estudio con obras debidamente seleccionadas para estudiantes de nivel secundario y de nivel universitario. Entonces me encantaría participar en un proyecto de ese tipo si saliera. Bueno, había otra cosa por ahí. Pablo, ¿me recuerdas? Hay otra pregunta que anda por ahí. Sobre la identidad salvadoreña. Bueno, sobre eso. O sea, yo con algunos de mis comentarios anteriores ya más o menos contesté esa pregunta, pero claro, la misma identidad de Roque es un problema, es un problema, y era un problema para él. Hijo, ya se sabe, de millonario norteamericano, conste que un millonario que hizo sus millones por su ingenio en México, Guatemala y luego El Salvador. Y luego la enfermera salvadoreña. Entonces, claro, hay mucho material y de hecho es casi imposible para los daltonólogos, es imposible evitar psicoanalizar a Roque. Y él mismo se daba cuenta de que era, en fin, que iba a ser alimento para los que quisieran hacer un análisis psicológico. Obviamente, tú te hiciste comunista,
De hecho, se lo decían a él, tú te hiciste comunista porque tienes este padre millonario norteamericano, ¿no? O sea, es rebelión edípica. Eso es una, en fin, una lectura de Roque tan obvia que él mismo se reía. O sea, yo sé lo que van a hacer conmigo. Entonces, era un tipo bien complejo, con conflictos internos, personales, muy complejos. Es verdad que bebía, no era alcohólico, pero bebía muchísimo. Y para él era una cruz lo del alcohol. En fin, hay otras cosas de su vida personal, en fin, su fuerte inclinación hacia las mujeres. Pero bueno, yo no me voy a meter en eso. Ahora, en medio de todo esto, o sea, su padre, por cierto, quería que él estudiara en Estados Unidos, en la universidad. Él dijo que no y pidió ir a Chile. Y ahí es en Chile donde él da el vuelco político, empieza a darle el vuelco político. Su mamá en una entrevista que le hicieron dijo, bueno, cuando volvió de Chile ya era otra persona, empezó a meterse en estas cosas, ¿no? en la cuestión comunista, y ella no estaba muy contenta. Ahora, en medio de todo esto y durante lo que era el proceso mediante el cual él se comprometió con la revolución latinoamericana, él siempre partía de lo salvadoreño. Incluso otro de esos textos que yo analizo, él, en fin, habla del contexto continental, latinoamericano en general. Luego, Centroamérica en su conjunto. Por cierto, él decía que era un morazánico, admirador de Morazán. Y en toda su reflexión teórica, él decía, es absurdo que los partidos de izquierda de Centroamérica, los movimientos revolucionarios, trabajen por separados. Aquí lo de las fronteras nacionales es ridículo. Por eso estamos donde estamos. El fracaso del proyecto de Morazán. Entonces él quiere trabajar a nivel regional. Pero luego se pone a analizar con pelos y señales la estructura social de El Salvador y tratando de ver cómo los movimientos, el movimiento revolucionario, cómo tenía que movilizarse tomando en cuenta esta situación concreta. Roque estaba, parte de su leninismo era su rechazo de recetas, de fórmulas rígidas. Abominaba eso. Era un tipo duro, pero pensaba, no podemos quedarnos con el mismo planteamiento. Si la situación cambia, nosotros tenemos que cambiar también. Entonces él examina en fin, la cultura, la historia salvadoreña, buscando su especificidad para encontrar un camino para adelante, para el proyecto revolucionario. En ese sentido, y él lo dice a Menéndez Leal, somos guanacos, tenemos que partir de la guanaco, podemos ir a la universidad, pero tenemos que partir de lo que somos. Entonces, no sé si esa es una respuesta a la pregunta, pero bueno, es lo que tengo que decir. Muy bien, Jim. Bueno, quiero agradecerte en nombre de los organizadores y organizadoras de esta actividad. Quiero agradecer a las personas que se han quedado con nosotros en toda la transmisión. Es una experiencia bastante nueva esta para mí. Conducir una entrevista de manera virtual no me ha resultado nada fácil. He hecho lo que he podido, pero creo que tus intervenciones, tus reflexiones sobre la obra de Dalton y sobre, digamos, la repercusión que tiene Dalton hoy para nosotros han sido bastante enriquecedoras y seguramente la gente que nos ha acompañado está muy contenta, muy satisfecha de haberte escuchado. Ojalá, ojalá. Bueno, gracias Pablo y gracias a todos que
que han compartido esta tarde con nosotros y bueno, ojalá que podamos repetir la conversación en algún momento. Muy bien. Y para las personas que todavía nos ven y nos escuchan, la hora de la ceniza va a continuar cada semana, cada viernes. En la próxima semana tendremos una nueva actividad. Estén pendientes de nuestros anuncios y esperamos que nos sigan acompañando. Buenas tardes. Bueno, gracias.